Sí, este tercer módulo lleva como título Proporción entre injusto y pena. Siempre repito, me lo van a escuchar varias veces, que la proporción se tiene que dar entre el hecho y el castigo. El hecho comprendiendo no solamente los aspectos objetivos, sino también los aspectos subjetivos. O sea, lo objetivo, lo que ha ocurrido en el mundo exterior y además la interioridad del individuo. Sus conocimientos, su voluntad, sus sentimientos, su pensamiento y sus deseos. Entonces, hay aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Estos aspectos del injusto, tanto objetivos como subjetivos, más la culpabilidad, o sea, el reproche que se le formula al autor por haber obrado como lo hizo, pudiendo hacerlo de otra manera, estos aspectos se tienen que comparar con la sanción y tratar de encontrar una razonable medida de uno y otro. Antes de seguir, tengo que dar una explicación breve, aunque sea, de cuál es mi concepción respecto a la teoría del delito. Porque estoy hablando de injusto y bueno, alguien puede interpretarlo de una manera distinta a como yo lo voy a explicar ahora. Los estudiantes de Derecho en los cursos de pregrado de la universidad y más aún los estudiantes de Derecho en los cursos superiores de especialización, sabemos que hay distintas teorías del delito. Sabemos también que apareció, y siempre se recuerda, y se utiliza incluso en universidades argentinas y extranjeras, la concepción causalista. Después, en mediados del siglo pasado, aparecieron las ideas de Welzel, de Hans Welzel, y a sus formas de entender la teoría del delito se le llamó concepción finalista. En las últimas décadas del siglo pasado aparece una nueva teoría del delito, por lo menos se va elaborando una nueva teoría del delito, a la cual se le llama concepción funcionalista. La teoría del delito que yo explico en este y otros cursos, pero concretamente me interesa en este curso, es una teoría que se basa en 4 categorías fundamentales: la acción o conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. La acción, el primer elemento, puede ser llamado también conducta. Valdría la pena quizás utilizar el término conducta, porque cuando uno habla de acción, lo primero que a alguien se le ocurre es pensar que la omisión es lo contrario de la acción, cuando en realidad la omisión es una forma de la tipicidad. Bueno, pero volvamos al principio. La acción es el acto humano voluntario evitable. Y la tipicidad es la adecuación del hecho del hombre a la ley penal. Esa tipicidad tiene 2 maneras de manifestarse conforme al finalismo, del cual yo soy tributario, con algunas modificaciones, obviamente, que ha dado el paso del tiempo. Tiene 2 maneras de manifestarse que son el dolo y la culpa. Entonces, hay tipos dolosos y tipos culposos. El tipo doloso y el tipo culposo tienen elementos objetivos y elementos subjetivos. En el elemento subjetivo del dolo es justamente el dolo propiamente dicho, que es conocimiento y voluntad de realizar aquellos elementos y conocimiento y voluntad de emplear los medios adecuados para lograrlo. La culpa, a su vez, tiene distintas, distintas partes, ese tipo penal de la culpa, la acción que causa por imprudencia, negligencia, etc., un resultado en el mundo exterior, y la previsibilidad. Pero lo que me interesa señalar ahora, ya que hablé de injusto, es que entiendo por injusto aquel hecho típico no cubierto por una causa de justificación. Con lo cual, en la manera que he expresado la frase, pareciera que me estoy refiriendo a la teoría de los elementos negativos del tipo, o a la tipicidad conglobante, idea que usa Zaffaroni en sus obras. Pero sí, ocurre que me interesan los efectos del tema de la proporcionalidad
que se tiene que analizar tanto la acción del hombre con sus elementos objetivos y subjetivos, como la ausencia de justificación. Y en la justificación también juega el principio de proporcionalidad. Si no, veamos lo que ocurre en la legítima defensa, cuando el artículo 34, en su inciso sexto, en su parte segunda, luego de hablar de la agresión ilegítima, habla de necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Con lo cual, esto de necesidad racional hace necesario examinar la entidad del ataque y la entidad de la respuesta. Quiere decir que está presente también la necesidad de contemplar la proporción entre una cosa y otra. Y en el estado de necesidad, propiamente dicho, que se constituye, de acuerdo al código, está exento de pena el que cause un mal para evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño, la misma expresión mal mayor está diciendo que es necesario examinar la gravedad del mal que se está causando, de manera que el mal que se causa, que es un tipo penal o un hecho previsto por la ley como un tipo penal, ese mal que se causa tiene que ser menor al mal que se está protegiendo, al mal que se procura evitar. Entonces, es importante la proporcionalidad en ambos temas. Hace un momento, cuando hablaba de las disposiciones del Código Penal, mencioné el artículo 41, y en el artículo 41 está claro que el juez tiene que guiarse por el principio de proporcionalidad en cuanto a la gravedad del injusto, porque lo dice en su primera parte. O sea, tiene que examinar la gravedad del hecho y la gravedad del daño que el sujeto ha causado. Este tema lleva a afirmar que nuevamente aparece en la idea del legislador la idea del legislador, porque la idea del legislador y obviamente la del juez que lo va a aplicar, la idea que la sensación de que tiene que encontrarse un equilibrio. Recién hablé de la aplicación de las reglas de proporcionalidad en cuanto al estado de necesidad, a la legítima defensa, a las justificantes en general, y también en la inculpabilidad por coacción es necesaria la comparación. En este caso, entre la gravedad del daño con el que el autor del hecho es amenazado y el perjuicio que representa el acto típico en que incurrió. Nuevamente, el Código Penal dice, bajo el rubro general, no son punibles en su artículo 34. El inciso segundo dice, el que obrare amenazado por fuerza física irresistible o por la amenaza de sufrir un mal grave e inminente. Entonces, en el Código Penal siempre el legislador ha seguido algún criterio, no solo para seleccionar la pena, o sea, qué tipo de pena, si pena privativa de libertad, si pena pecuniaria o en su caso pena de inhabilitación, sino también la entidad de las respectivas penas, teniendo siempre como mira o en consideración la menor o mayor gravedad del injusto. Esto está patente en que el resultado, en su caso, señala cuáles son los injustos más graves. Está patente, por ejemplo, en el caso de las lesiones dolosas, porque las lesiones pueden originar un daño leve en el cuerpo o en la salud del otro, un daño grave o un daño gravísimo. Y según sea la entidad del daño, será el reproche y eventualmente la pena. Dicho esto, sin perjuicio de que quizás sea muy difícil en un caso concreto, es muy difícil en un caso concreto, saber si es posible graduar a los efectos de la comparación de los respectivos valores de los aportes, si es posible graduar la intención.
porque es muy probable que el sujeto con una sola intención haya provocado o lesiones leves, o lesiones graves, o lesiones gravísimas. Yo he notado acá que nuestro sistema penal procura conservar una relación armónica. Y puse en la filmina entre comillas lo de armónica, porque es una expresión que usó Carrara en su momento, y me parece que es adecuada para lo que estamos mencionando ahora. O sea, tiene que guardarse una relación armónica entre el injusto y la sanción. Dije en algún momento, lo repito ahora, que lo que importa fundamentalmente es tener en miras que lo único reprochable o lo único que es imputable en el derecho argentino es el dolo o la culpa. No es materia del curso referirme a la omisión, pero sí lo señalo ahora que en los delitos omisivos, ya sea de omisión pura, como los que tiene nuestro Código Penal y la Ley Penal Especial, o en los delitos de comisión por omisión, a los cuales es posible referirse con otras normas penales como la del Código Alemán, el Código Español y las de otros países, en todos los casos de los delitos omisivos, la omisión no tiene que aparecer como una tercera forma de responsabilidad penal. La omisión tiene que responder a dolo o culpa, y si no, si se castiga solamente por omisión y más por comisión por omisión, se estaría violentando el principio de proporcionalidad y consecuentemente lo que dice la Constitución Nacional. Voy a referirme ahora al principio de insignificancia y hacer un repaso. El artículo 19 de la Constitución dice que solamente el Estado puede intervenir en aquellos hechos en que el sujeto haya causado un daño o puesto en peligro el orden público, la moral pública, o haya perjudicado a tercero. Esta idea de la Constitución se refleja luego en el Código Penal, porque el Código Penal, en su parte segunda, cuando diseña el capítulo de delitos y de sus penas, lo hace en torno a los bienes jurídicos protegidos. Incluso la denominación del título habla del bien jurídico protegido en los respectivos artículos que siguen. Por ejemplo, delitos contra las personas, delitos contra el honor, delitos contra la propiedad, etc. En términos generales, y salvo las excepciones que puntualicé en su momento y a las que me voy a referir más adelante como crítica, el Código respeta el principio de proporcionalidad. Pero tengo que añadir que desde hace tiempo se viene sosteniendo por la doctrina extranjera, la doctrina nacional que la ha aceptado, por la jurisprudencia y por el simple uso del sentido común, que esto es muy importante. El uso del sentido común es más importante quizás que lo que digan muchas leyes. Por el simple uso del sentido común, el juez tiene que prescindir de la aplicación de pena cuando la afectación del bien jurídico es insignificante. Entonces, por más que formalmente sea posible pensar en que, por ejemplo, el Código dice, en el artículo 162, el que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Esto podría abarcar la infinidad de variables del apoderamiento. Pero si el apoderamiento es de un objeto de escaso valor, de escasísimo valor, ya sea material o de otro orden, si la afectación es de escaso valor, esto no amerita que se ponga en marcha el sistema jurídico a los efectos de llegar a un eventual castigo. Y por supuesto que se ponga en marcha el sistema penitenciario de manera de hacerle cumplir la pena a un individuo que ha infringido la ley solamente desde el punto de vista formal
y no en la realidad sustancial, que es lo que interesa. Para finalizar este módulo, o por lo menos esta grabación, voy a hacer una mención a la proporción en los delitos culposos, la proporción entre el injusto y la pena en los delitos culposos. Obviamente, el que actúa con dolo realiza un hecho de mayor gravedad, porque lo hace con conocimiento y voluntad, que el que comete un hecho de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo. Y el legislador marca esa diferencia en la pena. O sea, no es lo mismo la pena del homicidio doloso que la pena del homicidio culposo. Lo que sí se puede objetar, es la reforma que se le ha introducido al Código Penal en los últimos tiempos, señalando que será castigado con mayor severidad, por ejemplo, en el caso de que el individuo que obra por culpa cause más de un resultado fatal en las víctimas. Puede objetarse esto, primero porque desde el punto de vista puramente subjetivo, la negligencia, la impericia, la inobservancia del reglamento ha sido una. Entonces no debería la pena hacerse más grave. Y además porque en el delito culposo el resultado, lo decía Belzel, y uno puede explicarlo perfectamente bien y entenderlo perfectamente bien, el resultado es un componente de azar, por supuesto de mala suerte, en el caso de un delito. Entonces, no habría razones para que se anticipe al legislador a imponer una pena más grave en este caso. Y bueno, ya que estoy criticando el artículo 94 desfavorablemente, tengo que criticarlo también en cuanto castiga más severamente si el hecho se produce por la conducción de un vehículo automotor. Realmente no sé la razón de la selección, porque tanto podría resultar un efecto negativo y perjudicial en el caso de la conducción de un vehículo automotor como el desempeño del proyectista y el ejecutor de una obra civil, de un edificio que se desmorona, o de un puente que se cae, o un electricista que provoca una catástrofe por no haber seguido las reglas de su arte. Con esto entonces doy por terminado el tercer módulo.